Buenas tardes, noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor a sentarnos a su mesa, ¿no? Qué privilegio inmerecido gozamos de sentarnos a la mesa del Señor para degustar el pan que descendió del cielo, ¿no? Es un deleite y es un privilegio inmerecido para todos nosotros, porque ninguno de nosotros podía alcanzar ese merecimiento, mas el Señor en su misericordia y en su gracia volteó para con nosotros. Y pues nada, aquí estamos, gracias a su gracia. Pues bien, vamos a entrar de lleno a este capítulo 4, ya sigue el capítulo 4, vamos a ver del versículo 1 al 11. 1 al 11. ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos la semana pasada? ¿Algo que recuerde a alguien de la semanita pasada? Sobre la ley. Un poco vimos sobre la ley, así es. Que era nuestro ayo. Que era el que nos estaba guiando. Ya estábamos hablando de que la ley era por la que nos mostraba nuestra condición, y fue más que nada fue hecha para mostrar que nosotros estábamos mal. Exactamente. Pero Cristo vino a cumplir la ley y ya no tenemos más, ahora ya no nos regimos bajo la ley. Así es, sino bajo la gracia por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Sobre también del pacto, ¿no?, que Dios hizo con Abraham, que fue solamente unilateral, ¿no? Unilateral, gracias. Dios solamente. Sí, como no, también vimos esa parte. Son escritos tan hermosos que cuando estudiamos Génesis, cuando estábamos pasando por los versículos, era increíble observar verso a verso la manera en que Dios trataba con sus escogidos de primera mano, y los primeros, ¿no? Estamos hablando de Abraham, en donde a nuestro Dios le plació hacer un pueblo de Él, precisamente de Él, ¿verdad? Y veíamos su misericordia, su soberanía y su gracia derramada en Abraham, ¿verdad? Y wow, pues así seguimos viendo hasta el día de hoy su misericordia y su gracia derramada para con nosotros, y los que han de venir, los que ha de añadir Él, según Hechos 2:47, ¿no? Que Él añade a los que han de ser salvos, ¿no? Él iba añadiendo y los va añadiendo cada uno a los que han de ser salvos. Qué increíble. Y bueno, pues entonces entramos de lleno con este tema que tenemos esta semanita. Dice herederos por adopción, ¿ok? Qué increíble que este tema, pues somos herederos, pero no porque nos tocaba hacerlo, sino porque nos adoptaron, y gracias a que nos adoptaron, pues podemos heredar la vida eterna, ¿no? O sea, qué increíble, pero así es nuestro Señor, ¿no? Es maravilloso observar por todos lados que no había ninguna capacidad humana para poder ni siquiera ver lo que Él nos ha dado. Él nos ha habilitado poder ver y poder alcanzar, no por ningún mérito propio, sino por los méritos de Cristo en la cruz, ¿verdad? Qué increíble poder ver esa maravillosa obra en toda la Escritura plasmada. Y bueno, pues vamos a seguir gozándonos con la palabra de nuestro Señor. Muy bien. Tenemos un objetivo. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, fuerte y claro? Dice, entender la importancia de nuestra adopción como hijos en la familia de Dios, ser conocidos por Él, la que nos asegura nuestra herencia eterna de salvación. Amén. Gracias, hermanita. Así que pues vamos a entender esta importancia de haber sido adoptados, ¿no? Como hijos en la familia de Dios. Y luego aquí ya empieza algo, o sea,
todo está encerradito y vaya que estamos hablando del tema y del objetivo, que estas cosas las pone los pastores, ¿verdad? O sea, pero podemos observar cómo el tema y el objetivo están, o sea, impregnados del Espíritu Santo porque no habla más que de eso, y exactamente eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? O sea, hemos sido adoptados en esta adopción como hijos en la familia de Dios. O sea, el Señor te está incluyendo en su familia, te está adoptando. Y luego nos pone así, o sea, ser conocidos por Él. No es que tú le conozcas, porque tú puedes conocer a mucha gente, ¿verdad? Pero que esa gente te reconozca y te conozca a ti, esa es la gran diferencia. La que nos asegura nuestra herencia eterna de salvación, ¿verdad? O sea, no es que no, pues yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, ¿verdad? Murió en la cruz por mí. O sea, no, bueno, es que no se trata de eso, es que se trata de que Él te reconoce como su hijo, o sea, Él te conoce a ti como su hijo. Ese es el punto, ¿verdad? Es que Él nos reconozca a nosotros de esa manera. Qué increíble. Suena fuerte, pero es verdad, ¿verdad? Muy bien. Misma dinámica vamos a hacer que siempre. Vamos a leer, vamos a contestar. Si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, pues solamente hacerlo, ¿no? Bueno, tenemos el versículo a memorizar, que son 2, va a ser el 6 y el 7, ok, así que los voy a leer de aquí de mi Biblia, aunque ahí está en el PowerPoint solamente el 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios, o sea, oh, esto me revienta, ese versículo es el que les digo que wow, y ahorita vamos a llegar a él, pero dice que y por cuanto sois hijos, o sea, ese es el motivo por el cual lo que sigue, o sea, es porque eres hijo, no por otra cosa. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo. Porque eres hijo. Si no fueses hijo, ¿cómo te lo explico? O sea, no lo va a enviar. El cual clama, Abba Padre. O sea, papito lindo, papito hermoso. O sea, papacitos, ese Abba Padre es como decir papá en mostrando amor y mostrando cariño, ¿no? O sea, una confianza, una entrañable relación, digámoslo así, ¿verdad? El cual clama Abba Padre, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, esa es la palabra de nuestro Señor, ¿no? Y vamos a empezar con el versículo 1, el cual leo yo. Bueno, vamos a darle 1 y 2, y en los demás ahí me ayudan, por favorcito. Está en 3. ¿En 3 qué? Las secciones. Gracias, mi amor. En la hojita tenemos 3 secciones. La primera es de versículo 1 y 2, dice que es la ilustración, o sea, es una analogía, una ilustración que el Señor nos hace a través de su palabra. Del 3 al 7 está una aplicación, cómo se aplica, y del 8 al 11 la exhortación, lo que nos exhorta el Señor, ¿verdad? Así lo tenemos escalonado en nuestras hojitas. Y pues nada, vamos a darle. Versículo 1 y 2, leo y dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esta es una ilustración que nos hace, Pablo hablando, o más bien en esta carta que le está haciendo a los Gálatas, y no es otra cosa más que sigue hablando. Esto es una carta directa, nosotros estamos empezando el capítulo 4, pero
del 3 al 4 no hay ninguna división, es simplemente la carta sigue dictándose, ¿verdad? Y entonces en los renglones atrás, digámoslo así, de la carta nos decía que si vosotros éramos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham éramos, y que éramos herederos según la promesa. Pero dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, eres un heredero, pero cuando eres niño, pues no tienes ninguna diferencia de los esclavos. ¿Por qué manera? Porque un niño no tiene capacidad todavía de heredar. O sea, entonces se le enseña, se le muestra, se le guía, se le educa para que en el momento indicado por el Padre, señalado por el Padre en el tiempo perfecto, entonces se hará aplicada la heredad, ¿no? Está haciendo simplemente una analogía. Y habla de nosotros, obviamente también, ¿verdad? Esto nos muestra a nosotros que cuando, digamos, antes de conocer a nuestro Señor, por así decirlo, pues nosotros, bueno, la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, obviamente, pero éramos como niños, estábamos destituidos, aunque éramos hijos. ¿Por qué lo digo? Pues por Efesios, ¿no? Por Efesios 1, porque el Señor ya lo sabía, aunque nosotros no. Cuando el Señor nos llama, obviamente nacemos de nuevo y seguimos siendo niños en el crecimiento de la palabra, pero ya estás hablando de la madurez de algunos años en la palabra, 4 o 5 años, pero de eso habla, ¿no? Que nada difieres del esclavo porque te comportas de una manera en el sentido de inmadurez y que necesitas a alguien que te lleve, ya sea enseñando o educando hacia Cristo, y en este caso pues nos pasó a nosotros, ¿no? Dice la primera preguntita ahí, dice, ¿qué nos dice también en este versículo acerca del heredero? Que entre tanto, Nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. así es, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿verdad? Muy bien. Sí, está claro. Esta analogía aplica varias cosas, ¿verdad? Desde nuestro Señor cumplió lo mismo, también nuestro Señor, aunque Él era dueño de todo, pues cuando era niño, no en ese momento no estaba como heredero, ¿verdad? Hasta que no creció y hasta que el tiempo indicado que el Señor lo manifestó al mundo como su Hijo, ¿verdad? El inigualable. Y entonces tomó por heredad la tierra, ¿verdad? Porque aunque no se ha cumplido su segunda venida, pero Él ya derrotó al enemigo. Dice que el enemigo fue derrotado en la cruz, ¿verdad? Y en la resurrección de nuestro Señor, pues confirmó nuestro Señor que todo estaba ganado. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Me voy a hacer un comentario, ¿no? Para reforzar. Está en Gálatas 3:29. Que dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así es, sí, es cierto. Somos herederos exactamente, es así. Muy bien. Siguiente preguntita. Dice ahí del versículo 2, ¿cómo está el heredero mientras es niño? Está bajo tutores y curadores. Bajo tutores y curadores. Así es. Bajo tutores y curadores. Bajo tutores y curadores. ¿Y hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así es. Así que el Padre es quien determina en qué momento, ¿verdad? En qué momento su Hijo acciona como
como heredero, ¿verdad? Cuando es niño no tiene la capacidad de heredar, pero llegará un punto en que sí. Muy bien. Esa es la ilustración prácticamente. Versículos del 1 y 2. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, comentario. Ok. Muy bien. Versículos 3 y 4. ¿Me ayudas, amor? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén, gracias. Así que, ¿cómo estábamos todos cuando éramos niños? Esclavitud para los rudimentos del mundo. En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El mundo nos enseñaba cómo vivir, aunque nos lo enseñaba mal, ¿verdad? Pero estábamos bajo sus rudimentos, bajo el sistema de valores de este mundo, ¿verdad? Así es como estábamos todos, ¿no? Y luego dice el versículo 4 en la preguntita, pero, ¿qué pasó cuando vino el cumplimiento del tiempo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es. Es correcto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sabemos que nuestro Señor nació porque vino, entró a este mundo, nacido de una mujer, entonces estaba bajo la ley, mas sin embargo Él estuvo sin pecado, como lo comenta el libro de Hebreos, ¿verdad? Vivió su vida sin pecado para poder tener esa moneda de cambio, esa sangre limpia y sin mancha y preciosa para poder darla por el pecado del mundo, ¿verdad? Recuerdo que cuando Juan el Bautista lo presenta, lo declara así, ¿verdad? Porque pues en ese tiempo en Judea pues se hacían los sacrificios, ¿verdad? Y se hacían los sacrificios del cordero, pero ese corderito que cada persona criaba, bueno, el deber ser era ya para cuando llegó el Señor estaba todo distorsionado, pero el deber ser era cada familia criaba un corderito, ¿verdad? Y cuando tenía menos de un año, o sea, lo preparaba para que estuviera limpio y sin mancha, lo tenían que revisar y llevarlo para ser sacrificado, ¿verdad? Para cubrir los pecados de ellos, no quitar, sino cubrir, sí, para que Dios no viese la sangre del corderito ese y no viese la mancha del pecado de cada uno de la familia, ¿verdad? Entonces, la familia sabía que alguien inocente iba a morir por sus pecados. Entonces, ellos tenían bien definido eso lo tenían súper entendido. Voy a meter esto porque es importante, este comentario que voy a hacer, aunque no viene a lo que estamos viendo, pero es importante ya que estoy en este punto. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo le llevaron a la que encontraron en acto de adulterio y la echaron a sus pies y todos la querían apedrear porque la ley dictaba eso. Por eso cuando nuestro Señor Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, pues tírele la primera piedra. Y ellos todos sabían que ninguno estaba libre de pecado. En ese momento ninguno, porque ellos sabían que estaban preparando su corderito para que les cubriera su pecado. Por eso es que el Señor les dijo, pues, si hay alguien aquí justo, pues adelante. Y por eso todos, desde el más grande hasta el más chico, fueron soltando las piedras. Porque todos se sabían pecadores y todos se sabían esperando el día del cubrimiento de sus pecados con la sangre inocente. Entonces cuando Juan presenta a nuestro Señor, lo ve que viene caminando y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
no que cubre, que quita. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor en su sacrificio. Entonces, ese es el punto. Nacido de mujer, nació, por supuesto, y nacido bajo la ley. Porque nació como hombre, estaba sujeto a la ley que Dios había puesto, por supuesto. Solamente que hay una pequeña, gran diferencia. Nuestro Señor sí la cumplió. Y por eso es que, puestos los ojos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, es que podemos ser traspasados y puestos delante de nuestro Dios, santo, 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 un día presentarnos delante de Él limpios y sin mancha. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Respecto a lo que estaba comentando ahorita, que es hermoso cuando sabemos, ¿verdad? Porque muchas veces nos encanta apuntar o condenar o decir, pero del ejemplo que daba ahorita, hay alguno libre de pecado, le estaban acusando por el adulterio, y nosotros sabemos que delante de Dios todos los pecados son iguales, o sea, cualquier cosa, a lo mejor le acusaban de adulterio, pero alguien mató, alguien asesinó o alguien está haciendo otra cosa, y para el Señor el pecado es el mismo, igual, pequeño, grande, chiquito, mediano. Por supuesto. Para el Señor es pecado, por todo. Supuesto. Entonces es hermoso saber que el Señor nos ha librado de todo eso, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y saber que pensamos que a lo mejor somos pecadores porque, o aquel es pecador porque cometió un asesinato. Yo nada más digo mentiritas, pero no soy pecador. Ya con es decir una mentirita, estoy pecando delante del Señor. Sí, Señor. Y nos vemos como el fariseo y el publicano, ¿no? Sí. Pero sí, gracias sí. a Dios porque nos enseña todo esto para saber que somos igual de pecadores ante su presencia y que Él vino a cumplir la ley para que todos nosotros pudiéramos salir adelante. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra porque nos sujeta, como dice Romanos, ¿no? Nos sujetó a todos en pecado para tener misericordia de todos. Y que nadie, bueno, esto ya lo dice Corintios, que nadie pueda jactarse en su presencia y decir, bueno, Señor, es que yo estoy delante de ti porque pues no por nada. O sea, nada, no hay nadie que pueda cumplir nada. Yo recuerdo, bueno, voy a tocar el tema porque con esto que comenta, es revelación, el Señor te va revelando esas cosas a través de su palabra. Y yo me acuerdo cuando, lo voy a decir porque el Señor nos ha perdonado a todos, o sea, y eso es lo que nos dice estos versículos que vamos a terminar de leer hoy. Ten la certeza de que eres hijo, nada más no se te olvide que fuiste adoptado. O sea, pero ten la certeza de que eres hijo y que eres heredero. Pero no te sientas merecedor porque fuiste adoptado. Eso es el gran contraste. Los hijos de Dios vienen de rodillas clamando perdón, ¿sí? No altivos y soberbios porque fueron escogidos, de ninguna manera hay, porque no había forma. Ese es el punto. Yo recuerdo cuando le decía a mi Señor, porque a veces observaba, ¿verdad? Y decía, bueno, Señor, pero ¿por qué a mí no me permitiste cometer ese pecado y a otras personas sí? O sea, ¿por qué están condenadas a eso de por vida, de que ya se cometió ese error? No, Juanito, tranquilo. O sea, si eso pasó fue porque yo no lo permití, que tú, si no, tenías toda la capacidad de hacerlo. El punto es que ellos tienen una cosa, otros otra, otros otra y otros otra, y tú otras, que no puedes cumplir mis demandas y siempre vas a quedar corto delante de mí, nunca vas a quedar limpio delante de mí. Necesitas la sangre de mi hijo. Eso es lo que a todos nos ha sujetado bajo pecado, a unos de una manera y a otros de otra. Pero la situación es esa. La palabra de Dios nos confirma con su espíritu de que somos hijos, pero nos recuerda que somos adoptados, que no lo ganamos por ninguna virtud nuestra ni por ningún mérito propio. Gracias. Ok, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí.
correcto, seguimos. Versículos del 3, dice 3 al 7, pero... Es ya. porque ese es el bloque, papito. Perdón. Ese es el bloque en el que estamos. Perdón, del 5 al 6. Son los que siguen. Sí. 5 y 6. Gracias, Laura, porque siempre estás bien al tiro. Laurita, ¿me ayudas? Sí. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora sí que ahí está, ¿no? O sea, este versículo que lo leía y decía yo, wow, Señor, increíble. Entonces dice el 5 que lo envió para redimirlos, de eso estamos hablando, desde el 4, ¿verdad? Envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y dice el 5, para que redimiese a los que están bajo la ley. O sea, todos los que hemos nacido de mujer estamos pues bajo la ley del Señor, ¿sí? Pero dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para eso lo mandó, para poder recibir la adopción de hijos. Y luego nos dice el 6, y por cuanto sois hijos, o sea, por este motivo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, papito lindo. O sea, es que no hay palabras. No hay palabras para describir que al creador del universo le puedas llamar papá. Tuvo que haber pasado esto, que viniera su hijo, y para que después de que viviese 30 y tantos años sin pecado, que muriese en la cruz culpado por pecados que no cometió, sino por los que yo cometí, y que clavara el acta de decretos en esa cruz que me era contraria a mí, para librarme de todo pecado, y resucitar al tercer día, y enviar al espíritu de su Hijo para que yo pueda clamarle papito hermoso. Pues imagínate, bro. ¿Qué darías, bro? Haz cálculos en tu vida. Estoy hablando ya de cada quien. Esto no me lo digan ahorita. Sopesa, ¿cómo se podría decir? Sí, calcula, haz un cálculo. ¿Cuánto darías, brother, por entrar a esa familia y poder decirle al creador del universo, papito hermoso? ¿Cuánto darías de tu vida? ¿Qué darías de tus posesiones? Y digo de tus posesiones porque todo es de Él, por Él y para Él. Pero calculemos cada quien, cada nosotros. Así que esto fue gratis para nosotros, pero tuvo un gran costo. Un costo enorme. La sangre preciosa de nuestro Señor, que sin culpa, sin pecado y sin mancha fue a la cruz. Ese es el costo. Así que, wow, increíble que nuestro Señor nos revele su obra, nos haga partícipes de su obra, y nos haga parte de su familia para poderle clamar papito hermoso. ¡Wow! ¿No les parece maravilloso, hermanos? O sea, porque esto no se compra con nada. Con nada, no podemos comprarlo con nada. Podrías dar 3 vidas, cosa que no tenemos, y no alcanzamos a comprar. ¡Wow! ¿Para qué? Dice la primera preguntita del 5. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén, así es. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese fue el efecto. Hay por ahí un Efesios 1:3, del 3 al 5. ¿Alguien lo tiene por ahí que me lo pueda leer? ¿Tú, Laura? Fuerte y claro, por favor, Laurita.
Andas muy participativa, mija, ¿algo quieres? Dice Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No por ningún mérito propio. Y por eso es que dice que es desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el 6 dice, y por cuanto sois hijos. Por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Wow. Bro, si puedes clamar, Abba, Padre, si puedes presentarte delante de tu Señor en el momento que quieras, delante de Él y decirle, papito hermoso, es un milagro, bro. Lo que te ha pasado es un milagro. Es algo que no se puede adquirir con nada y que solo la gracia y la misericordia de nuestro Señor accionó en tu vida para darte vida y llevarte con Él. Siguiente pregunta del 6. ¿Qué hizo Dios cuando nos adoptó como sus hijos? Envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Uf, wow. Así es, envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Hasta ahí, hasta de su Hijo, porque lo de Abba Padre ahorita lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Pero este punto se lee y se asimila muy fácil. Y lo podemos leer una vez y otra vez y otra vez. Pero mucha gente, y qué bueno que se me vino a la mente y lo voy a aclarar, porque mucha gente cree que tiene la capacidad de venir a Dios y de tomar la decisión de venir a Dios. Y dice, no, es que yo participo en la salvación, porque el Señor me llama y yo respondo. No, pero pues respondes porque el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo y porque eres hijo envió a tu corazón el Espíritu Santo. De otra manera no podrías responder. No tendrías la capacidad de ni siquiera responder. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Apocalipsis, ¿no? Cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abra, quiero decir, ¿ves? Yo abro, yo abrí para hacer pasar al Señor. Sí, pero si no tuvieras el Espíritu Santo, no oirías que tocaran la puerta. No podrías escuchar que la puerta está sonando. Y por eso no abrirías la puerta. La abres porque escuchas, porque el Señor envió con anticipación el Espíritu Santo para darte acceso a responder y a decir, sí, Señor. ¿Verdad? Ese es el punto. Porque díganme quién de ustedes, porque yo no puedo, pero si alguien de ustedes puede, o alguien que nos pudiera escuchar en las redes o acá, puede primero identificar el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, y agarrarlo y meterlo a su corazón. ¿Alguien de ustedes puede? Yo no. Eso es una obra de Él, ¿verdad? Se me vino a la mente Juan, creo que Juan 7 por ahí, donde dice, ay, se me está yendo. Se me fue. Ahorita me acuerdo. Dice, lo traía aquí. Ahorita me voy a acordar. No era específicamente ese, sí, pero no era específicamente ese. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. No era específicamente ese. Lo traía aquí en la mente, pero bueno, ahorita me recuerdo. Vamos a continuar. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí?
Y luego después me pongo a ver el video ya cuando lo subo. Y luego me acuerdo. Y luego por eso a veces que les mando, me acuerdo, iba a decir esto. Pero ya cuando veo el video, ya cuando. Sí. Bueno, es Juan 6:44. ¿Qué es? Ninguno puede venir a no. mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo lo resucitaré en el día posterior. Sí, pero ese no es porque me lo pichó mi hermanita y le dije, sí, pero ese no es. O sea, es algo por ahí parecido, pero no. Se me fue. Se los voy a mandar porque ya que lo escuche me voy a acordar. Esto es lo que quería decir. Pero bueno, ahorita lo checamos. Versículo 7. No dijiste la otra. ¿No dije la otra? Sí. Cuando dijo, ¿cómo clama este espíritu? No. Abba, Sí, ya al final no dije. Gracias, mi amor. La última pregunta. ¿Cómo clama este espíritu? Abba, Padre. Abba, Padre. O sea, nos hace decirle, papito hermoso, con toda la confianza de que somos hijos, pero sin olvidarnos de que somos adoptados, ¿verdad? No, sujetó el Señor todo, lo sujeta todo para que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Dijo que los hizo pueblo cuando no éramos pueblo, ¿verdad? Ok. Muy bien, ahora sí, siguiente versículo. Versículo 7. Sebastián, ¿me puedes ayudar con el 7, por favor? Claro que sí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Increíbles versículos, ¿no? Después del preciosísimo versículo 6, este versículo 7 que nos afirma, lo que les decía ahorita, nos confirma y nos fortalece. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. O sea, sábete que eres hijo, ¿sí? Y si hijo, también heredero de Dios, pero no se te olvide que no es por tus méritos, por medio de Cristo, por medio de la maravillosa y preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la pregunta, así que Ya no somos Ya Ya no esclavos. somos esclavos, sino Sí. hijos. wow, esa es la certeza que tenemos, bro. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Esa es nuestra certeza. Y se me viene a la mente, Romanos 8, que estaba ahí en la hojita en la respuesta pasada, pero ahorita se me viene a la mente porque el Espíritu del Señor, que nos hace clamar Abba Padre, obviamente está dentro ya de nosotros y Él nos da testimonio de que somos hijos, nos lo declara la Escritura, es increíble. Ahí en Romanos 8, le voy a dar para atrás tantito. Esta Biblia ya se maneja sola, me asusto. La vez pasada estaba viendo el video y luego les dije una cita y era de Juan y en el video veo que la agarro y le hice así y luego empecé a leer, o sea, ya estaba ahí en donde le hice así, agarré bastantes hojas y dije, ay, juicio, ¿y eso qué fue? Y dije, pues el Espíritu Santo. Y ahorita nomás me faltó una hoja, paz, y ya estoy aquí. Pero bueno, el Señor está a todo lo que da. Voy a leer 8, Romanos 8, y voy a leer desde el 14. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense cómo está conectado todo. Esto es la carta a los romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si tú tienes el Espíritu, ¿sí? Aunque uno dirá, no, es que allá decía que era el Espíritu del Hijo, o sea, de Cristo, es el mismo, o sea, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismito Espíritu, ¿sí? Son el mismo, o sea. Y luego dice, son guiados, estos son hijos de Dios, o sea, tienes esa certeza. Pero y luego dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, ya no estás en esclavitud, sino, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos exactamente lo mismo que estamos viendo ahorita, Abba Padre. Y lo dice el 16,
el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que nos confirma, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, eres también heredero de Dios. Pero tranquilo, porque es por medio de Jesucristo, ¿sí? No por, ya lo hemos dicho muchas veces, no por nada nuestro, sino por los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Quería leer un poquito arriba, porque ahorita que dije que a cualquiera le puede decir, bueno, pero o sea, ¿dónde dice que el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios son el mismo? Si le das tantito arriba y te vienes leyendo, no sé exactamente dónde está, pero vas a encontrarte que habla del Espíritu de Dios y luego después habla del Espíritu de Cristo, pero habla de la misma cosa, así que la misma escritura te muestra que es el mismo Espíritu. Ahí, sin que te salgas del 8, lo empieces a leer y vas a observar, porque está hablando de viviendo en el Espíritu, y es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo el mismo, ¿verdad? Y te vas a encontrar con que el Espíritu de Dios, y luego primero dice el Espíritu de Dios y luego el Espíritu de Cristo. Ahí en ese mismo versículo, en el capítulo, en el del 8, te lo vas a encontrar. Y nos va a hacer muy, muy bien leer todo el capítulo 8 de Romanos, está preciosísimo. Ok. ¿Y si somos hijos, ya contestamos? Ya todo. Ya, gracias, Laura. Siempre al tiro tú. Muy bien. Versículo 8. Versículo 8. Hermanita, ¿alguien me ayuda? Sí. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Amén, así es. Así es que, y luego después nos dice nuestra condición, lo que éramos antes, ¿verdad? Que ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, al único Dios verdadero, pues servíamos a los que por naturaleza, a los que el mundo les llama dioses, ¿verdad? Pero no lo son. Pero a eso servíamos, ¿verdad? Lo hemos dicho, ¿no? Si no servimos a Cristo, pues servimos al diablo. O sea, no hay más. El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. ¿Qué hacíamos ciertamente en otro tiempo cuando no conocíamos a Dios? Servíamos por naturaleza a los que no son dioses. Así es. Y ya estamos en el tercer bloque de la exhortación, ¿verdad? Que servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Versículo 9. Hermanita, ¿me ayuda con el 9? Sí. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Wow. Y aquí está esta exhortación fuerte, ¿no? Dice, más ahora, conociendo a Dios, o sea, más ahora es, pues, si es que, ¿verdad? Entonces, si es que ya conoces a Dios, pues, dice, o más bien, y aquí está donde entraba lo del objetivo, ¿no? O más bien, siendo conocidos por Dios. Porque de nada sirve que tú digas conocer a Dios cuando Dios a ti no te ha conocido. O sea, no tienes una relación con Él. ¿De verdad? Y era el ejemplo que ponía el pastor el domingo, ¿no? Pues tú puedes ser un fan de alguien, ¿no? De algún futbolista, de algún cantante, de algún X. Y conoces toda su biografía, toda su historia. Sabes qué le gusta, qué no le gusta, esto, lo otro. Y haz de cuenta que tú lo super conoces. Vamos a suponer Messi, ¿no? Pues los ejemplos que puso el pastor, ¿no? O al Canelo, si te gusta el box o lo que sea, ¿no? O sea, y tú te sabes todo, ¿no? O sea, toda su vida, todos sus deseos, todos sus gustos y todo, y lo que tiene y esto y lo otro. Pero te paras delante de él y dices, hola, ¿cómo estás? O sea, pues él no te conoce. Pues obviamente que él no te conoce. Exactamente lo mismo, ¿no? Y nos ponemos a temblar porque el Señor dice que muchos me dirán, Señor, Señor,
no hicimos milagros, no está ahí en Mateo. Déjenme ir rapidito. Dice así, es Mateo por ahí 7. Nunca os conocí, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, me conoce, o más bien dice aquí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, son palabras de Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bro, ese es el punto. Y estos hombres pues nos hicieron muchas cosas en el nombre de Jesús. Y él les va a decir, nunca los conocí. Ustedes me conocían a mí, pero yo no los conocí a ustedes. Nunca tuvimos una relación personal. Nunca viniste a presentarte delante de mí humillado, con un corazón contrito y humillado, para ser revestido. Siempre quisiste invitarme a tus proyectos de vida y creíste que yo era tu partner, tu socio, pero no es así, no funciona así. Tú tienes que entregarme tu vida. Así como yo la di por ti, tú la tienes que entregar por mí. Eso es así, no hay más. No basta, ¿no? La canción esta que de pronto cantamos, ¿no es hermosa? No basta decir, hacer y ir, sino es necesario morir. No basta con decir, ni con hacer, ni con creer. Hace falta morir. Eso es lo que hace falta. Hermano Mateo, ¿qué es? Perdón. Mateo 7:21 al 23. Gracias. Sí, es increíble. Pero ahí está el Señor Jesús mostrando que un día algunos vendrán así, que le conocían a Él, pero Él no les conocía. Y entonces ese es el punto. Y la Escritura no miente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, si ya una vez fuiste esclavo y ahora por gracia estás siendo salvo, ¿por qué quieres volver otra vez a esos rudimentos, no? ¿Qué no debería pasar una vez que hemos sido conocidos por Dios? No que conocimos a Dios, está bien trazada la pregunta, sino bien siendo conocidos por Dios, ¿verdad? Renueva los débiles y pobres rudimentos. Amén, así es. Y querer volver a esclavizar. Exactamente, entonces no es habiendo conocido a Dios, sino siendo ya conocido por Dios. ¿Y por qué es que confirmamos que sí Dios me conoce? Porque Él puso su espíritu en mí. Entonces quiere decir que sí me conoce, que sí soy su hijo. Y eso es un milagro. Y en ese punto deberíamos estar dándole gloria y honra todos los días y cada minuto y cada segundo de mi vida. Porque Él me sacó de este mundo y me va a llevar con Él por la eternidad. Adelante, amor. Es cuando ya me he sabido perdonada por Dios. Por supuesto. Es cuando entonces ya soy conocida por Él. Por supuesto. Y Él derrama su espíritu. Y nos sabemos deudores somos, ¿no? Y así como hemos sido perdonados, así debemos también perdonar. Y lo que sigue. Ir la siguiente milla, poner la otra mejilla. ¿Cómo te lo explico? ¿Y cómo te lo explico? Ay, es que yo no puedo poner la otra mejilla. Pues pídele al Padre que te reveles y su espíritu, ¿no? O sea, y vamos, o sea, el Señor va revelándonos poco a poco en nuestras vidas y nos va confirmando que sí somos hijos. Y nosotros vamos manifestando las obras del Espíritu al mundo, no queriendo hacer las cosas. El Señor me encargó que fuera la segunda milla, voy a ir. No es así. Es de adentro hacia afuera. Vas a mostrar los frutos del Espíritu, mostrándole al mundo que eres hijo, que no eres un hijo de vecina, que eres hijo del Creador del universo. Ese es el punto, ¿verdad? El Señor va a ir diciendo, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Mira lo que va haciendo.
Es eso, Él es. Es como, también podría ser el ejemplo como la mujer que se acerca a Jesús y toca su manto, Su manto. ¿no? Entonces Jesús voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que ha salido poder de mí. No es que no supiera quién lo había tocado, Por supuesto. sino quería que ella confesara la fe que tenía en Él. Tráeme la verdad, así es. Entonces Él nos conoce, es el momento que nos perdona y todo, y vino su Espíritu Santo, sabe quién es. Por supuesto, Y lo eso. único es que hay que ponernos a cuentas con Él y traerle la verdad. ¿Cuál verdad? Toda la verdad. Toda, porque ante su palabra nosotros quedamos expuestos. Dice Hebreos 4:12 que penetra hasta partir todo, mi cuerpo, mis tuétanos, mi carne, mi espíritu, mi todo, o sea, mis pensamientos, y los deja expuestos ante el Señor, ante aquel que un día tendremos que darle cuentas. Así que, pues, ¿qué podemos esconderle? Absolutamente nada. Entonces, tráele la verdad, ¿verdad? Esa es la relación, ese es el conocimiento, ese es el relacionarnos íntimamente con Él. Aquí estoy, Señor, tal y como soy. Soy un mentiroso, soy un ratero, soy un adúltero, soy esto, soy lo otro, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor. Guíame para seguir tus pasos, para seguir tu camino. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Oye, estudiaron muy bien ahora. Versículo 10. Fabricio, ¿me ayudas con el 10, por favor? 10 y 11. 10 y 11. Gracias, Laura. Tú siempre estás al tiro, mija. Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que vosotros que haya atrapado en el vano con vosotros. Amén. Era trabajado. Trabajado. Ajá. Sí, está muy bien. Gracias, Fabricio. Y entonces, estos versículos así como que los tenemos muy solitos, pero no está diciendo nada más que les reclamó en lo anterior que si querían seguir estando esclavos de los rudimentos del mundo, como antes estabas, y no ya libertado como hijo, como heredero, por gracia, sino que quieres seguir así. Y entonces aquí recalca estos rudimentos. ¿Quieres seguir guardando los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, aquí lo único que le está diciendo es exhortándolos a que reaccionen, a que tienes que manifestar las obras del Espíritu y no esforzarte en tu carne ni seguir las cosas de la carne, ¿verdad? O sea, lo que comentábamos la vez pasada, ¿verdad? Y sigue hablando prácticamente el mismo tema. No le agregues nada a la gracia de Dios porque la vas a ensuciar, ¿verdad? O sea, no pretendas que tienes que hacer algo. Simple y sencillamente es rendirle tu vida, y el Señor que depositará su Espíritu en ti, en nuestros corazones, el Espíritu manifestará el fruto. ¿Por qué es un fruto y no una obra del Espíritu? Cuando en Gálatas más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ahí lo difiere muy bien. Las obras de la carne son estas, cosas que haces en la carne. Pero lo del Espíritu no dice las obras del Espíritu, dice los frutos del Espíritu. Porque estos brotan como un fruto, no los haces como una acción. Sí, es increíble. En todos los pequeños detalles está el Señor plasmando su obra en nosotros. Increíble. ¿Qué pone la palabra como ejemplo de débiles y pobres rudimentos? Y ese es el ejemplo que pone la palabra, ¿no? Guardar los días, los tiempos, los meses y los años. ¿Y cuál era el temor que tenía Pablo con los Gálatas? Que hubiese trabajado en vano, ¿verdad? Después de haber manifestado toda su enseñanza de la palabra puesta en la mesa para que el Señor a cada uno le dé el alimento que requiere, y algunos manifiestan, pero él pensaba que, pues temía que haber trabajado en vano. Así es que pónganse las pilas en el sentido de que no se dejen engañar, o sea, no se dejen engañar
por las sutilezas y lo que declara Colosenses 2:8 y del 20 al 23 también. 2:8 y 2:20 al 23 también. Ahí le dan una leidita en su casa, está hermoso y habla de esto mismo, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.